Shalom, bendiciones, el Padre te bendiga, ¿cómo estás? Shabbat Shalom para todos. Ya estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones, bienvenidos. Damos gracias al Padre entonces por este día de reposo y ya estamos en conexión a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a iniciar el mensaje de hoy y vamos a escudriñar la historia del origen de la Navidad. Así que antes de comenzar este mensaje, vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos y que sea de bendición para tu vida, de luz y de entendimiento. Amén. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo, te bendecimos, te pedimos, Padre, que este mensaje que tú me has dado sea de bendición para mis hermanos, que ellos reciban este mensaje, que puedan tener luz y entendimiento con respecto al origen de la Navidad. Te pido que a través de tu Espíritu y tu palabra ellos puedan ser edificados. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el mensaje de hoy y el título se llama La Navidad, su origen. Y como todos los años, hace ya varios años, para el mes de diciembre, siempre doy un mensaje acerca de la Navidad. Y siempre hablo del origen de la Navidad. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen, todo tiene un principio. Y en unos días, millones de personas en el mundo van a estar celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y que también se va a festejar dentro de la Navidad el Papá Noel, el arbolito, los regalos, etc. Pero nosotros tenemos que entender que siempre tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Yahweh, a las Escrituras, para entender el origen de cada cosa. Y el origen de la Navidad tenemos que saber también que es en sí de un origen pagano. ¿Por qué? Porque viene de la antigua Babilonia, viene del tiempo de Nimrod, Semiramis y Tamuz, y viene específicamente de una fecha especial donde claramente no nació el Mesías y nació el hijo de un matrimonio que eran paganos. Entonces necesitamos entender bien el contexto de dónde viene la Navidad. La Navidad en sí es algo que millones de cristianos católicos, cristianos evangélicos y de tantas denominaciones celebran, creyendo que Jesús nació el 25 de diciembre en un calendario romano solar, pero sabemos que el Mesías, el Salvador, que su nombre correcto en hebreo es Yahshua, él no nació un 25 de diciembre, sino nació el 15 de septiembre de lo que sería dentro del calendario hebreo, que era la fiesta de Sukkot. Es decir, desde mediados de septiembre a mediados de octubre, en sí abarcaba la fecha de Sukkot, que era una de las fiestas que ya había determinado en las Escrituras, en Levítico, específicamente en Levítico 23. Entonces necesitamos entender que durante décadas, siglos, millones de cristianos vienen celebrando una fiesta que tiene un origen pagano. Y yo sé que muchos cristianos escuchan este mensaje, muchos católicos, y para ellos es una ofensa, es un ataque, es una falta de respeto, pero la verdad nos hace libres. La verdad nos saca toda venda. Conocer la verdad, conocer el origen de lo que es la Navidad, claramente nos abre un panorama de entender realmente lo que es la Navidad. Entonces tenemos que ver el contexto del origen de la Navidad. Nace en el antiguo pacto, en el tiempo de la Torre de Babel, en la antigua Babilonia, donde la primera ciudad grande y poderosa fue gobernada por Nimrod, Semiramis y su hijo Tamuz.
donde Nimrod era uno de los más poderosos en el tiempo de la Torre de Babel, donde fundó ciudades, y de ahí vemos que comienza a crearse sobre los pueblos antiguos como la antigua Babilonia lo que sería la doctrina de la Trinidad. Porque Nimrod muere, porque él era un cazador, él mataba leones, mataba cualquier tipo de animal, hasta que una bestia lo mata. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Esto no lo podemos encontrar en profundidad en la Biblia, pero sí en libros históricos, en libros judíos, en libros sobre la historia de la humanidad. Ahí podemos encontrar la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz. ¿Y qué es lo que sucede? Muere Nimrod y Semiramis, que era familiar, que era cercana, claramente, que luego termina siendo esposa de Nimrod, es llamada la reina del cielo y queda embarazada de Nimrod, donde luego tiene un hijo y le pone por nombre Tamuz. Cuando nace este hijo, nace un 25 de diciembre dentro del calendario babilónico antiguo. Y vamos a ver que durante la historia los griegos y los romanos adquirieron el mismo calendario, que ahora la mayoría de las naciones, la mayoría de los países también tiene el calendario solar romano. Entonces tenemos que entender que ese 25 de diciembre en la antigua Babilonia nace Tamuz. Y ella empieza a enseñarle a toda la ciudad antigua de Babilonia y a todos los pueblos que estaban alrededor de que tenían que venerar a Tamuz porque era la reencarnación de su padre Nimrod. Ahí es donde nace también la doctrina de la reencarnación, que muchas nuevas eras y tantas enseñanzas de culturas que hay en el mundo enseña el tema de la reencarnación. Entonces, a partir de Nimrod, de Semiramis y Tamuz, comienza a multiplicarse la creencia de tres dioses unidos, es decir, una doctrina de la Trinidad. Y lo que sucede es que cuando Semiramis comienza a ser la reina del cielo, comienza a gobernar la antigua Babilonia, Tamuz muere también por una bestia, porque él era un cazador, y muere y su cuerpo es fragelado, es totalmente destrozado y queda claramente tirado en un árbol. Queda sus restos totalmente destruido, tirado en un árbol. Entonces Semiramis, cuando ve a su hijo así, ella determina que cada 25 de diciembre todos los ciudadanos de la antigua Babilonia tenían que poner un pino o un árbol en sus casas como recordatorio del nacimiento de Tamuz. ¿Por qué? Porque Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Y Nimrod se le recordaba como el dios Sol. Por eso en todas las culturas antiguas, cuando hablamos del dios Sol o símbolo del dios Sol, como la Iglesia Católica que tiene claramente el Sol como símbolo, y tantas culturas más como aún los masones tienen el Sol y la Luna, que el Sol representa a Nimrod y la Luna a Semiramis, claramente vemos que siguen sus creencias desde la antigua Babilonia. A partir de ahí, Semiramis hace un decreto que todos los 25 de diciembre, dentro del calendario antiguo babilónico, tenían que recordar el nacimiento de Tamuz y tenían que poner un árbol en sus casas, adornarlo con frutas y poner tortas con pasas de uva. ¿Por qué las tortas con pasas de uva? Porque era una ofrenda que se hacía al Tamuz. Y de ahí también, de la antigua Babilonia, nace lo que sería el festejo de los cumpleaños, que se hacían tortas con pasas de uva, invocando sus dioses, pidiéndoles 3 deseos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que este es el origen de la Navidad y también del cumpleaños y de la doctrina de la Trinidad y también de la reencarnación. Entonces, vemos que
cuando los pueblos comienzan a multiplicarse después de la Torre de Babel, después de la antigua Babilonia, vienen los sumerios, los caldeos, los acadios, los babilónicos. Vemos que también vienen luego los griegos, los persas, los romanos, y todos adquiriendo calendarios que venían de un linaje de la antigua Babilonia. Hasta que llegamos a Roma, donde el primer calendario solar fue el de Juliano y luego el de Gregoriano, que hoy la mayoría de los países tienen el calendario gregoriano. A partir de ahí nace claramente el Imperio Romano, ya claramente lo que ve el rey Nabucodonosor en su estatua, cuando ve la parte de los pies con los 10 dedos representando 10 reinos, de ahí nace lo que sería el Imperio Romano. Es decir, nace antes que venga el Mesías y luego se disuelve a partir del siglo IV. Pero ¿qué es lo que sucedió? En el tiempo del Mesías, cuando él viene, el Imperio Romano ejercía su calendario solar, donde tenía claramente sus fiestas paganas, como el Año Nuevo al dios Llano, que era el dios de dos caras. Por eso el Año Nuevo dentro del calendario solar representa dejar el viejo año y comenzar uno nuevo, representando el dios Llano a lo que es el dios griego y romano de dos caras. Vemos que muere el Mesías. Él muere en Pesaj, en una de las fiestas de Yahweh. Él muere en Pascua. Al tercer día resucita. Y claramente lo que hace Roma, gobernando el mundo en ese tiempo, cuando muere el Mesías, determinan año cero. Antes y después. Por eso hoy estamos en el 2023, dentro del calendario solar romano, después del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que el Mesías muere, luego resucita y luego asciende al Padre, Roma se encarga a través de Constantino, del emperador Constantino, siglo IV, en los concilios de Nicea, en los concilios que luego vendrían como el de Trento y de tantos más, comienza a cambiar las leyes y los mandamientos de Yahweh y comienza a obligar a los judíos a guardar fiestas paganas, a mezclarse con culturas griegas y romanas. Todos los seguidores del Mesías y aún los discípulos del Mesías comienzan a ser contaminados. Entonces, en vez de recordar ese 15 de septiembre dentro del calendario solar, que fue claramente la fiesta de Sukkot, de cabañas, cuando nace el Mesías, por eso no había dónde tener al Mesías, estaba María y José, que en el hebreo los nombres correctos son Miriam y Joseph, buscando un lugar donde dar a luz al Mesías, al Salvador. No habían casas abiertas, no habían personas en los hogares, porque estaban celebrando Sukkot, estaban celebrando la séptima fiesta, que es la fiesta de las cabañas. Entonces tenían que irse de sus casas, ir a buscar a un lugar amplio y hacer una tienda, una suca, y estar ahí 7 días. Por eso tuvieron al Mesías en un lugar llamado establo, donde habían animales. Y ahí nació el Salvador del mundo. ¿Cuándo? Dentro del mes de Sukkot, de lo que es el calendario hebreo. Porque el Mesías nace en Sukkot, muere en Pesaj, y claramente vemos que el calendario hebreo es totalmente diferente al calendario solar que nosotros conocemos. Entonces Roma, a través del concilio del emperador Constantino, determina cambiar muchas verdades de Yahweh. Por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo siempre fue de viernes a sábado dentro del calendario hebreo, bíblico. Hebreo que muchos judíos lo guardan y muchos hermanos que están en la restauración de las Escrituras. Entonces lo cambia por el día domingo, porque Constantino determina que Jesús resucitó un domingo. Le cambian el nombre.
¿Por qué? Porque le empiezan a decir Jesús y su nombre correcto es Yahshua o Yeshua en arameo. También hacen otros cambios, como injertan y meten en el siglo II la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tantos cambios más. Pero uno de los más importantes que hacen los concilios del Imperio Romano es cambiar el día del nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, y lo ponen justamente en lo que sería la cultura antigua babilonia, el día del nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre. Entonces, millones de cristianos en el mundo entero tienen que escuchar este mensaje y tienen que entender el origen de la Navidad. Por eso Yahweh en su palabra y en la escritura prohíbe escoger, armar un árbol de Navidad o poner un árbol en su casa. ¿Por qué? Porque es un acto pagano. Es una forma de recordar el nacimiento de Tamuz y recordar claramente el origen de la religión, el origen de la Trinidad, el origen del paganismo. Porque de la antigua Babilonia, de la Torre de Babel, nace todo el paganismo. De ahí nacen todas las religiones que se van multiplicando en toda la historia de la humanidad. Y miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 18, donde dice: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las madres preparan la masa para hacer tortas con pasas de uvas y llaman a la reina del cielo y ofrendan delante de ellos, delante de sus dioses, a dioses extraños. ¿Qué estaban haciendo acá en el contexto del profeta Jeremías? Estaban celebrando claramente a Semiramis y a Tamuz. Hacer pasas de uva, tortas y ofrecerlas al reina del cielo se refiere a la antigua Semiramis. Es decir, que estaban recordando también el nacimiento de Tamuz. Por eso la imagen de una madre con un niño en brazos es la imagen de Semiramis y de Tamuz. Lo podemos ver en diferentes estatuas, en diferentes gobiernos en el mundo entero. Lo podemos ver también claramente en los billetes de diferentes monedas en el mundo, de diferentes países. Podemos verlo en la Iglesia Católica, la Virgen María con el niño Jesús, y lo podemos ver también en muchas culturas paganas que tienen sus dioses trinos. Entonces Semiramis, cuando estudiamos la cultura de la antigua Babilonia, fue llamada también la Madre Tierra. Es decir, que cuando muchas culturas adoran a la Madre Tierra, también se refieren a Semiramis, también adorada como la diosa pez o la diosa de la paloma. En la India es adorada Semiramis como Sami, Rama y Ishi. Y cuando estudiamos todas las culturas tienen el origen de la antigua Babilonia, también llamada como Astarte o Astarot, la diosa fenicia, diosa Ishtar, diosa de la prostitución, diosa de la fecundidad, diosa de la navegación, reina del cielo, diosa de la guerra. Los romanos tenían una diosa que era diosa de la guerra, también diosa del amor, que esa diosa del amor tenía a su hijo llamado Cupido. ¿Qué representa a Cupido? A Tamuz. Entonces el Día de los Enamorados también es un día que viene de la antigua Roma, donde era una cultura donde se recordaba la diosa del amor, Semiramis, y Cupido tirando la flecha en el arco a ver a quién clavaba para que se enamoren. Toda una cultura romana pagana recordando Semiramis y a Tamuz. Cuando vamos a Nueva York, en Estados Unidos, vemos la Estatua de la Libertad. Es una imagen también de Semiramis. ¿Por qué? Porque el que hizo esa estatua claramente tenía origen masón, y los masones adoran claramente la historia de Semiramis, de Nimrod y de Tamuz.
Por eso tenemos que entender que cuando estudiamos la antigua Babilonia, el origen de los pueblos antiguos de la Torre de Babel, de Nimrod, Semiramis y Tamuz, de ahí nacen todas las religiones, de ahí nace todo el paganismo, de ahí nace toda la contaminación de Satanás en la humanidad. Por eso necesitamos entender el origen de todo. ¿Por qué? Porque Nimrod era claramente bisnieto de Can. Es decir, que era descendiente de uno de los hijos de Noé después del diluvio, donde él fue poderoso y él abarcó muchas tierras y llegó a ser adorado como el dios Dagón, que luego los filisteos, que fueron uno de los enemigos número uno del pueblo de Israel, terminaron siendo enemigos y ellos adoraban al dios Dagón, mitad pez y mitad hombre, y que también venía de un origen de Nimrod. Nimrod también fue adorado como Moloch, el dios del fuego, donde pueblos paganos tenían sus hijos vivos y se los tiraban vivos al horno de fuego de este dios Moloch, que representa a Nimrod. Porque recuerden que Nimrod representa al dios Sol. También llamado como el dios Cronos, el dios del tiempo. Para los romanos llamado Júpiter o Saturno. Entonces Nimrod, antes que él muera, él dejó su legado a través de Semiramis. Semiramis dejó su legado a través de Tamuz. Y así quedó claramente la historia de estas tres personas, de estos tres seres, que luego de ahí nació todas las religiones y todo el paganismo de la humanidad. Por eso, hasta el día de hoy, por ejemplo, la antigua Sumeria, el antiguo Egipto, tienen símbolos de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Los obeliscos representan la parte íntima sexual de Nimrod, porque dicen que era vigoroso, era un hombre fuerte y que con sus manos podían agarrar el cuello de los leones y quebrarle el hueso. Era un hombre muy fuerte, un hombre muy especial. Entonces tenemos que ver cada simbología, todo lo que representa hoy en día lo que era Nimrod, Semiramis y Tamuz. Cuando vemos las pirámides de Giza, y esto yo muchas veces ya lo he explicado, las pirámides de Giza, que fueron creados por los ángeles caídos, por los grises y por obviamente los egipcios en ese tiempo, en esa antigüedad, representan Nimrod, Semiramis y Tamuz. Porque hay dos pirámides grandes y una pequeña. Representan claramente el origen del paganismo, de las religiones y de la idolatría. Por eso, Yahweh prohibía que se celebren esas fiestas que eran paganas. Y Yahweh siempre en su palabra, en su Torá, siempre prohibió la idolatría. Miren lo que dice el Salmo 115. Los ídolos tienen boca y no hablan, ojos y no ven, narices y no huelen. Es decir, que todo lo que es idolatría es toda una mentira. Porque cuando hay manifestaciones dentro de santos o de diferentes dioses, hay demonios. Pero es todo un engaño. Por eso Éxodo 23 en el monte Sinaí, Yahweh determina: no tendrán dioses delante de mí, no se postrarán, ni le adorarán, ni le servirán a ninguno de ellos. No harán ningún tipo de ídolo, ni se levantarán imagen. Y lo que sucedió en la antigua Babilonia es crear dioses, es crear religiones, es crear paganismo. Porque los ídolos son hechos por mano de hombre, dice el Salmo 135, 15. Miren lo que dice el Salmo 78, 58. Porque ellos provocaron a Yahweh buscando lugares altos para adorar a sus falsos dioses.
Y hay algo que yo tengo que explicar acá, que es un dato muy importante, que tiene que ver con el huerto del Edén. ¿Por qué claramente no podemos tener un árbol, un pino en la casa en Navidad? Porque estamos celebrando una fiesta pagana. Aquel que está en Yahweh, aquel que está en su verdad, en su palabra, en su Hijo, en su Espíritu. ¿Por qué? Porque es un origen satánico. Cuando vamos a estudiar el libro de Enoch, aquellos que han estudiado el libro de Enoch da una información impresionante sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque él describe lo que la Torá no dice, lo que Génesis no dice. Él describe cómo era el árbol del conocimiento del bien y el mal y el fruto que tenía. Si bien la Torá en Bereshit, en Génesis, dice que era un fruto codiciable, pero no dice qué fruto era. La religión nos enseñó que era una manzana y no era una manzana. Lo interesante es que el libro de Enoch, que sabemos que es un libro apócrifo, pero un libro verdadero, el primer libro, nos describe que el árbol de la vida tenía forma de pino y que el árbol del conocimiento del bien y el mal tenía en forma de pino, y el árbol de la vida era un árbol muy grande, muy bello y luminoso, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal tenía forma de pino y su fruto era un fruto de racimo de uva, porque no lo describe de esa manera. Cuando encontramos esta información en el libro de Enoch, entendemos cómo el paganismo, la idolatría y todos los que adoraban a Satanás y a sus dioses, a los ángeles caídos, comienzan a tener la misma simbología. ¿Por qué? Porque la torre de Babel no era una forma cilíndrica, sino era forma de pino o de, en sí, triángulo. Y esto ya lo he explicado en la escuela del ministerio. Cuando vamos a las pirámides, claramente representa la cabeza de la parte íntima sexual de Nimrod. Cuando vamos a estudiar el tema de lo que es la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, justamente es un pino. Entonces, el símbolo del pino es un símbolo pagano, es un símbolo que Satanás usó desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque a través de ese símbolo claramente engañó a la humanidad. Por eso hoy el símbolo del triángulo es un símbolo que viene de la antigua Babilonia, que hoy está de moda como el ojo. Entonces necesitamos entender el origen de todo este tema que tiene que ver con la Navidad. Por eso en la Torre de Babel ellos tenían el propósito de llegar al cielo, de establecer su reino, tenían el corazón torcido, tenían malos pensamientos y querían llegar a donde estaba Yahweh. ¿Quién quería hacer eso en el principio? Lucifer. Quería ocupar el trono de Yahweh, quería llegar al lugar donde estaba el Creador. Así Nimrod quería, juntamente con la humanidad en ese tiempo, llegar a ser una torre hasta llegar al cielo. Y Yahweh no lo permitió. Repartió lenguas, que ahí nacieron las lenguas que nosotros conocemos en las naciones, y de ahí se dispersaron. Pero de ahí nace el imperio de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Por eso Juan, en 1 Juan 5:21 dice: hermanos amados, guárdense de los ídolos, cuídense, porque la idolatría está fuerte. Por eso el libro de los Jubileos, que es un libro apócrifo también muy bueno para estudiar, dice que tardaron alrededor de 40 años en formar esa torre de Babel. Pero el libro de Yacer, que es otro libro apócrifo muy bueno, nos habla de que era en forma de pirámide, no en forma de cilindro. Entonces tenemos que entender que el símbolo de pirámide y el símbolo de lo que es pino es un símbolo que Satanás siempre usó desde el principio. Por eso, cuando uno llega a esta fiesta de la Navidad, uno lo hace por tradición, uno lo hace porque nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos,
nuestros tatarabuelos, porque todos los pastores, los cristianos lo hacen, entonces lo hacemos, pero tiene un origen pagano. El poner un árbol, el adornarlo, el poner una estrella en la punta del árbol representa a Nimrod, porque es el dios sol, la estrella representa el sol. Entonces necesitamos entender lo que significa también los regalos que se le daba a Tamuz y que se le daban a los dioses. Obviamente no es lo mismo, muchos pueden decir, no, pero nosotros no lo hacemos para Tamuz ni para Nimrod, lo hacemos para la familia, pero la práctica que se hace viene del paganismo. Es una práctica que no es de Yahweh, que Yahweh nunca mandó. Y otro error dentro de la Navidad es el nacimiento del Salvador del mundo. No nació un 25 de diciembre, sino que nació el hijo del origen de un matrimonio que surgió el paganismo, que surgió claramente la idolatría desde la antigua Babilonia. Entonces Tamuz nace un 25 de diciembre y la historia dice que muere por una tipo de bestia. Algunos dicen que era un jabalí, libros apócrifos nos habla de que era como un tipo de jabalí, y que Semiramis se encargó de primeramente cortar en pedazos el cuerpo de Nimrod cuando muere y esparcirlos por todos los pueblos paganos alrededor y hacer monumentos. ¿Cuál era el monumento? El obelisco, representando la parte íntima sexual de Nimrod. Luego muere Tamuz y ella hace un decreto de que cada familia tenía que tener un arbolito con frutas, haciendo tortas con pasa de uva, recordando el nacimiento de su hijo Tamuz. Y Semiramis, claramente ella siempre recordaba que ella fue embarazada por los rayos del sol. ¿Por qué? Porque dice que cuando Nimrod murió se fue al sol. Toda una mentira y una manipulación terrible. Y que ella fue embarazada de Tamuz de una manera milagrosa. Y era toda una mentira. ¿Por qué? Porque había estado con Nimrod. Entonces, cuando vamos al origen de Roma, a las creencias y a sus dioses, también vemos exactamente lo mismo. Igual que Nimrod y Semiramis. Tamuz fue adorado como el dios romano Mitra. El mismo Constantino, que decía ser cristiano y era toda una pantalla, él adoraba al dios Sol, él adoraba a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz. Por eso él metió, obviamente, poder para cambiar el nacimiento del Mesías. En el concilio de Nicea 325, después del Mesías, comenzaron los creyentes, que empezaron a llamar los cristianos, a celebrar la Navidad un 25 de diciembre, recordando a Tamuz. Donde después le cambian el nombre del Mesías, le ponen Jesús. Jesús, quiero aclarar esto, no significa he aquí un caballo, como muchos enseñan. Porque Jesús son dos palabras en griego, que significa he aquí un caballo. Pero Jesús es una mala traducción del nombre en hebreo, que es Yahshua o Yeshua en arameo. Jesús y Jesús fueron las traducciones del latín y el griego. Entonces Jesús es una mala traducción del nombre correcto en hebreo. Por eso, lamentablemente, Roma se encargó de engañar a la humanidad. Porque hasta el día de hoy, millones de cristianos que creen en Yahweh, que creen en el Mesías, están siendo engañados. Lo han puesto al Mesías como ojos celestes, medio rubio, medio delgado, piel blanca, y sabemos que el Mesías no era así. Nos enseñaron que resucitó un domingo a la mañana, por eso la mayoría de las religiones adoran la resurrección del domingo o recuerdan la resurrección del domingo, y sabemos que Él resucitó en un día de reposo, porque antes que termine el día de reposo, de viernes a sábado, el Mesías resucita. Otra mentira que Roma nos enseñó es que muere un viernes.
donde te dicen que es el Viernes Santo. Si muere un viernes, es imposible que resucite un domingo, porque al tercer día resucitó. Si muere un viernes a las 3 de la tarde, porque esa es la hora de sacrificio, si muere un viernes, sábado, domingo y lunes, tendría que haber resucitado un lunes a las 3 de la tarde. Entonces también nos engañaron y nos mintieron ahí. El Mesías muere claramente un miércoles a las 3 de la tarde, porque al tercer día resucita, jueves, viernes, sábado. Sábado, 3 de la tarde, antes que termine el día de reposo dentro del calendario hebreo judío, porque el calendario hebreo judío de ese tiempo era atardecer, atardecer, es decir, de viernes atardecer a sábado atardecer. Entonces el Mesías resucita claramente en reposo. Por eso es el dueño del Shabbat, que es Shabbat, reposo, descanso. ¿Para quién? Para Yahweh. Porque en el Mesías tenemos reposo. Por eso el día de reposo es el séptimo día. Y el día de reposo es Yahshua, el Mesías. Y Él es nuestro reposo. ¿Cuándo? En el séptimo tiempo en el reino milenial. Por eso nos han mentido, nos han enseñado muchísimas cosas y lamentablemente mucha gente no quiere entender, no quiere escudriñar, no quiere estudiar, no quiere creer. Pero esta es la verdad. Por eso tenemos que entender el origen de la Navidad y el origen de la idolatría. Para conocer la verdad siempre de cada tema, tenemos que ir al origen. Por eso Nimrod, como Semiramis y Tamuz, fueron adorados en diferentes pueblos paganos, en diferentes imperios. Por ejemplo, Nimrod, como el dios Sol, fue adorado en Roma claramente, en Egipto como Ra y Horus, como en el pueblo persa, como Mitra, en Grecia como Apolo. Luego Semiramis y Tamuz, Semiramis y el niño, la famosa imagen de esa mujer y el niño en brazos, Semiramis y Tamuz, como Isis y Horus en Egipto, como Venus y Dionisio en Grecia, como Diana y Atis en Roma, como Astarot y Tamuz en Israel. Y lamentablemente dentro del calendario judío hay un cuarto mes que se llama Tamuz, y eso está mal, eso tendríamos que cambiarlo. En la Iglesia Católica como María y Jesús. Y en el cristianismo también. Por eso necesitamos entender el origen de la idolatría, el origen del paganismo, el origen de lo que es la Navidad. Por eso, miren lo que sucedió en los primeros siglos. En el siglo I estaban los discípulos del Mesías, pero en el siglo II estaban los llamados padres de la iglesia, donde entre ellos estaba Tertuliano, Teofilo de Antioquía, y que ellos claramente hablaban de la doctrina de la Trinidad, como el nacimiento del Mesías, entre otros. Y ya en el siglo III y siglo IV, Constantino se encargó de cambiar todo. Entonces veamos algunas doctrinas de la Trinidad que el catolicismo y el cristianismo tiene, y que esto viene de pueblos paganos, y que esto viene de la antigua Babilonia. Por ejemplo, la Trinidad egipcia, Horus, Osiris, Isis; la budista, Buda, Dharma y Sharka; la escandinava, Odín, Freya y Thor, la famosa historia de Thor como el dios trueno o el dios del rayo; la Trinidad siria, Asur, Nabu y Marduk; la Trinidad babilónica, Nimrod, Semiramis, Tamuz; la Trinidad hindú, Bahama, Shiva y Vishnu; Trinidad persa, Hormuz, Mitra, Airam;
La Trinidad Caldea, Sin, Ishtar, Shamash. Que la Trinidad Caldea, ese era uno de los pueblos más conocidos dentro del enemigo del pueblo de Israel. La Trinidad Fenicia, El, Asera y Baal, que también eran enemigos de Israel. La Trinidad claramente griega, Zeus, Atenas y Apolo. Miren cómo las culturas, los pueblos, los imperios fueron repitiendo la doctrina de Trinidad. La Trinidad romana, Júpiter, Minerva, Apolo. La Trinidad católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la Trinidad satánica, porque Satanás también se encargó de tener su Trinidad. Anti-Mashiach, anticristo, falso profeta y la bestia. ¿Qué quiero decir con esto? Que venimos arrastrando doctrinas, creencias, fiestas, tradiciones que no son de Yahweh, que no son de su pueblo, que no son de sus palabras, son paganas, son satánicas, son idólatras. Y que lamentablemente muchos cristianos no lo entienden. ¿Por qué? Porque el Mesías era hebreo, su nombre era hebreo, la cultura era hebrea, la fecha donde nació eran fiestas de su padre, no fiestas romanas o paganas. ¿Por qué? Porque nació en Sucot, claramente, y murió en Pesaj. Entonces necesitamos entender el origen de la Navidad. Y lo que sucede es que hay tanta gente que no estudia, no escudriña la verdad de la historia. Por eso yo estudié muchos años historia. Historia de las religiones, historia en el mundo. ¿Por qué? Porque para conocer la verdad hay que estudiar la Biblia, pero hay que estudiar la historia. Porque muchas personas se creen con lo que dice el pastor, se creen con lo que dice 2, 3 versículos bíblicos y ya está. Pero hay mucha manipulación, mucha mentira que nos han enseñado que vienen de siglos atrás. Por eso en el concilio de Constantinopla, 325 después del Mesías, se oficializó la doctrina de la Trinidad, que Roma, que la Iglesia Católica adquirió, y luego Lutero en la Reforma, siglo XVI, la siguió adquiriendo. Entonces hoy millones de cristianos creen en una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Roma se encargó de la versión Reina Valera en manipular versículos y cambiar palabras. Por eso muchos creen en esa doctrina. Yahweh es uno, Yahweh Had, no hay otro como él, su Hijo salió de él, porque Al-Estab salió de Yahweh desde el principio, y el Ruach salió del Padre desde el principio, porque él creó todo por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Esa es la verdad de la palabra de Yahweh y la verdad de todas las cosas. Entonces, cuando estudiamos el origen de la Navidad, descubrimos muchas mentiras, descubrimos mucha manipulación. Y si no me crees lo que te estoy enseñando, investigá, estudiá, metete. ¿Por qué? Porque la verdad te hará libre. Y muchas personas les gusta que le engañen, que le mientan. Por eso es importante entender el origen de la Navidad. Por eso, cuando hablamos de la palabra Navidad, es una palabra de latín, ni siquiera es hebreo. Porque no existe en el hebreo. Es una palabra inventada por Roma. Nativitate, que significa claramente poder iluminar o poder en sí renovarse, pero es una palabra que no es bíblica y que claramente fue creada. Entonces la Navidad, dentro de la ceremonia de la Navidad, el festejo de Navidad, que es de 24, 12 de la noche a 25,
se recuerda el nacimiento de Jesús. Primero, su nombre no es Jesús, es Yahshua. Segundo, no nace un 25 de diciembre, nace un 15 de septiembre, calendario hebreo, en fiesta de Sukkot, donde nace y comienza la fiesta de Sukkot. Día 1, porque eran 7 días. ¿Qué más podemos aprender? El Papá Noel es otra mentira. Es otra mentira que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque el Papá Noel es un invento, es un negocio para facturar millones y millones de dólares en el mundo entero. En el siglo XIX comenzó el auge del Papá Noel. ¿Por qué? Porque en siglos anteriores no existía el Papá Noel. Y todo surgió a través de un hombre llamado Nicolás de Bari, que él era un hombre muy multimillonario y que él regalaba claramente cada fiesta del niño Jesús, o sea, de Tamuz, regalaba a los pobres, hacía regalos. Y de ahí nació el invento del Papá Noel. Nos hablan del espíritu navideño. ¿Qué espíritu navideño? Te hablan de que hay que estar unidos, de que estar en familia, del espíritu navideño. Claro, durante todo el año se matan, se insultan, no se hablan, no quieren saber nada uno con el otro. Ahora en Navidad todos juntos, en armonía, porque nació Jesús, porque hay que comprar el regalito a los hijos, porque hay que hacer la cena. Si vos querés vivir esa vida religiosa, hacelo, pero eso no es lo que Yahweh manda. Entonces, no existe el espíritu navideño, ni el Papá Noel, ni el arbolito, ni los regalos. Todo eso es una cultura que viene del paganismo, de Satanás, y que viene de miles y miles de años atrás. Entonces, cada uno decidirá cómo celebrar el nacimiento del Mesías. Porque el verdadero nacimiento del Mesías fue en una fecha hebrea, en una fiesta del Padre, en una fiesta del Creador, no una fiesta pagana. Por eso, para cerrar este mensaje, quiero hablar un poquito de aquellas personas que entienden que el origen de la Navidad es pagano, que Jesús no nació el 25 de diciembre, que no se llama Jesús, se llama Yahshua, se llama Yeshua en arameo. Ahora, ¿querés seguir diciéndole Jesús? ¿Querés seguir celebrando Navidad el 25? ¿Querés poner el arbolito? ¿Querés poner el regalito? ¿Querés poner el espíritu navideño? Hacelo, nadie te va a decir que no lo hagas. Pero una vez conociendo la verdad, si seguimos en el error, es contado como pecado. Entonces Yahweh ahora te está hablando y te está mostrando luz. Está mostrando la verdad de todo. Por eso este ministerio para mucha gente es de bendición, pero para mucha gente es enemiga. Porque a gente no le gusta escuchar esto, porque es la verdad. Acá se predica la verdad. Acá no se predica para acomodar los asientos, acomodar la gente, acomodar lo que la gente quiere escuchar. Acá se predica la verdad de Yahweh. Entonces, ¿qué hacer el 24 de la noche? Porque toda la familia se junta, porque se juntan mi familia, mis padres, mis hermanos. ¿Qué hacer? Hay que estar con la familia, porque muchos ya se van del extremo, ya son demasiado religiosos. No, yo no me junto con ellos, con mi familia, porque ellos son paganos, yo no. Yo guardo los mandamientos de Yahweh. A ver, no seamos religiosos. Tenemos que entender el origen de todo, pero hay que estar con la familia. Estemos un momento con la familia. Ahora, no digamos feliz Navidad, brindemos, que le compré regalito al abuelo, a la abuela, al tío, y que estamos ahí celebrando el nacimiento del niño Jesús, sabiendo vos el origen de la Navidad. Pero sí puedes estar con tu familia un rato, un tiempo, abrazarlos, decirles que los amás, orar por ellos, bendecirlos. ¿Por qué? Porque a pesar de que vos sabés el origen de la Navidad, es tu familia y Yahweh te manda a amarla y a estar con ellos, pero no seas partícipes con ellos.
Entonces, ¿qué tenés que hacer? Estar un tiempo con ellos. Obvio, si se juntan, si no se juntan, bueno, pero si se juntan en familia, se juntarán, compartirán. Y cuando ya compartiste, ya sabés qué tenés que hacer. Levantarte e irte a tu casa. ¿Por qué? Porque sabés que es una fiesta que viene del paganismo. Es una fecha que viene del paganismo. Es una celebración que viene del paganismo. Y la verdad que es un engaño. Nos han engañado desde el siglo IV, siglo III. Nos vienen engañando. Entonces tenemos que aprender el origen de la Navidad, cuál es, de dónde sale, cómo surge, cómo llega al día de hoy y saber claramente qué debemos de hacer y qué no. Así que el consejo que les doy es eso. Aprovechen a estar con su familia, porque muchos quizás viven en otros países, se juntan justamente en esa fecha. Aprovechá a ver un familiar, un hermano, un tío, un padre, lo que sea. Aprovechá, valorá ese momento, pero no seas partícipe. Y es más, a mí me ha pasado ya hace muchos años, he dado testimonio con mi familia, ¿de qué? De que podés dar testimonio cuál es el origen de la Navidad, porque no lo celebro. Explicarles a todos cuál es el motivo y que cada uno elija, obviamente. Entonces, de eso se trata la Navidad. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias al Padre por este día de reposo y por el mensaje del origen de la Navidad. Compartan este mensaje porque mucha gente necesita escuchar este mensaje, el origen. Traté de hacer resumido porque hay mucha de la historia. Para estudiar bien este tema te lleva meses. A mí me ha llevado muchos meses estudiar bien el tema del origen de la Navidad, pero es necesario. Así que Yahweh te bendiga, buen reposo y vuelvo a decir, si vas a juntarte con tu familia, hazlo, pero sé prudente y sé sabio. Estaremos ya la próxima semana con nuevos mensajes, como siempre en vivo, martes y viernes. Y el jueves estaremos con la serie de estudio Vivir Mejor. No te lo pierdas porque vamos a seguir avanzando con esta serie de estudio que es de gran bendición. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Buen reposo. Shalom. Bendiciones.